quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Como siempre, ya integrado el panel, el legendario Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, amigo público televidente que nos ve y nos sintoniza a través de Cinevisión, Canal 19, en todo el territorio nacional. En la ciudad de New York, sus 5 condados, a través de Dominican View o Dominican TV. En el resto del mundo, a través de la plataforma YouTube, Dominicana TV, en los 5 condados y a través de la plataforma YouTube. Bien, muchas gracias, don Efigenio Jaques. Cruz, también ya como con nosotros, bella siempre, elegante, hoy se ve radiante. Sureli Madé Presinal. Buenas tardes, dándole las gracias a Dios por permitir que lleguemos a cada uno de sus hogares y de a ustedes darle las gracias por estar con nosotros en este toque de queda, Democracia TV. Así es, señores, después de esas bendiciones de el Señor permitirnos llegar a cada uno de sus hogares, nosotros hoy vamos a hacer una especie de lectura de titulares de periódico porque ya tenemos aquí nuestro invitado en el día de hoy. Entonces queremos aprovechar al máximo porque el tiempo pasa y uno tiene que aprovechar estos momentos del diputado Tobías Crespo, que ya está aquí con nosotros y que será un plato fuerte en el día de hoy. Ahí ustedes lo tienen en pantalla para que estén atentos. Mientras tanto, señor director, vamos a los titulares, a los que terminan ese punto interesante con nuestro diputado, que en el día de hoy, pues, de seguro que vamos a tener mucho conocimiento para todos ustedes en este día especial. Así que empezamos dándole la vuelta a la tómbola. La primera, señor director. A ver si es posible. Presidente Abinader enumera esfuerzos en Fitur 2022 para atraer más turistas hacia República Dominicana y generar más empleos. Así es, le ha ido extremadamente bien al presidente de la República y sobre todos los puntos esenciales. Se habló precisamente con el Grupo Piñeiro y el apoyo del BID y una serie de instituciones también nacional de 200 millones de dólares para la Romana. Qué interesante, el Grupo Piñeiro, Banco Popular y el BID para este proyecto extraordinario. También se habló de Samaná y Puerto Plata, así como Cabo Rojo en Pedernales. La siguiente, señor director. Hoy estamos rápido porque tenemos a Tobías Crespo aquí ya. Ustedes ven el prócer de la nación dominicana. Ese punto lo vamos a analizar ahorita con Tobías también. Es un punto interesante para la nación dominicana ver las opiniones de los jóvenes legisladores sobre el tema de Duarte. Seguimos con la próxima, señor director. Vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental llama a población a vacunarse para enfrentar la variante Omicron.
Así es, Homero Figueroa pues definitivamente da en el clavo, porque ese es el punto que hay que terminar para poder volver a clase todo de manera presencial. Así es, y virtuales. Así también se expresó hoy la ex ministra de Educación, Pimentel, sobre este tema de la fuerza del pueblo apoyar la clase presencial y virtual, de las dos maneras. La siguiente, señor director. El Ministerio de Obras Públicas cerrará hasta el sábado 22 túneles y elevados en el Gran Santo Domingo para operativo de mantenimiento y limpieza. Así es, se ve la algarabía sobre todo frente a Leche Rica, toda esa parte, y la entrada de la capital bien limpia, sobre todo las Américas. Eso es interesante, el mantenimiento. Solamente queda frente a Teleantilla un gran hoyo encima del elevado a la derecha. Es un punto interesante para corregir. Señor ministro, es increíble las diferentes portadas que lleva este hombre en el trabajo. La siguiente, señor director. Ministerio de Obras Públicas y Consejo Nacional de Drogas firman convenio para aplicar políticas que provean mayor seguridad en las vías. Así es, este punto es interesante. Hoy tenemos aquí a Tobías, que luego vamos a tratar ese punto también. No piense que viene nada más a la papita de él allá legislativa. No, también hay que incluirlo en el tema de la droga, la prevención de los jóvenes. Y este es el convenio que se ha firmado con el ministro de Obras Públicas para la campaña publicitaria en las diferentes opciones para preservar vidas de, sobre todo, los jóvenes de la nación dominicana. La siguiente, señor director. Dice el Sistema Nacional de Salud amplía en un 40% la provisión de servicios de salud durante el 2021. Bueno, vamos a esperar que sea el 100% ya en el 22. La siguiente, señor director. No sin antes recordarle a cada uno de nuestros televidentes que pueden ampliar cada una de estas noticias a través de su periódico El Democrático en todas las redes de nuestro programa Democracia TV RD. Así es. Informe anual sobre banca y turismo. Crédito de la banca al turismo crece un 17% en el 2021. Bueno, vamos a esperar que crezca un 40%. Efigenia, ¿qué usted dice de ese punto? Bueno, ese es un punto muy interesante en la banca, ese crecimiento de un 17% en el 2021. Yo espero que esto se refleje en el bienestar colectivo de la nación. Ese es mi deseo siempre. Así es, siempre apoyando para la mayoría, ¿verdad? Apostando para la mayoría. La siguiente, señor director. Interesante este punto. Esa ya habíamos hablado. Entonces, en Fitur, gobierno presentará plan oficial del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Así es, este punto ya lo analizamos anteriormente, ya ustedes saben. Hay 200 millones de dólares entre La Romana, Cacana y lo que es Cabo Rojo allá en Pedernales. Estos puntos son interesantes porque generan miles de empleos dentro de lo que tiene que ver el turismo. La siguiente, señor director. CAS terminará construcción plantas de aguas residuales iniciadas hace más de 20 años en Santo Domingo Este. Así es, bueno. Wellington Arnaud ahí está trabajando fuerte, que termine ese punto, se ve interesante. Efigenia, ¿qué tiene que decir de ese punto? Bueno, en una ocasión yo estuve llamando a Wellington Arnaud con relación a la comunidad del municipio de Cayetano Hermosén, que no le estaba llegando agua porque una quebrada bajó honda y se llevó los pilares que sostenían la tubería, y la tubería pues estaba fletante, estaba fletada y terminó rompiéndose. Yo espero que haya acudido en la montura de los pilares para reponer esa tubería que le da agua al municipio de Cayetano Hermosén, allá la tierra de su padre, Winston Arnaud. Así es, bueno, ese es otro punto que está dentro del ámbito del agua. La siguiente, señor director.
Gabinete de Política Social entrega otros 20 millones de medicamentos, 20 millones de pesos en medicamentos a Centro Médico de Santiago. Así es un apoyo a lo que tiene que ver reclamo de Efigenio para que la gente tenga su medicamento a través de las boticas populares y el Promesecal. Quiero felicitar al incumbente de Promesecal, Adolfo Pérez. Por fin, gracias. Porque ya están llegando los medicamentos que se les había solicitado en las diferentes boticas populares de acá, del Distrito Nacional. Ya pude constatar que tienen el medicamento acitromicina, que es uno de los principales medicamentos para combatir este mal que nos está azotando. Así es, qué interesante. Y entonces la siguiente, señor director. 2021, el mejor año de la historia en exportación de bienes. Bueno, si eso fue 21 con esta crisis, el 22 será mucho mejor. Es interesante este tema para que quede en el récord de la historia y así ver los diferentes puntos. Hay muchos comentarios en todos los términos y nosotros tenemos que ser prudentes en todo y escuchar todo para corregir todo lo que se pueda. La siguiente, señor director. 4.201 visas de estudiantes haitianos desde el 2010. Han dado muy poca. ¿Usted cree que 4.201 son pocas? No, eso hay que registrarlo como debe ser. 4.201 dan un año. Eso se equivocaron en eso. ¿Por qué? ¿Qué son 4.000 visas en 11 años? ¿Para los haitianos que hay aquí? No. Entonces significa que la gran mayoría están ilegales. Es ahí donde está el asunto. La siguiente, señor director. Esa ley no se va a poder cumplir nunca. Fuerza del Pueblo sugiere clases presenciales y virtuales. Ahí está, Josefina Pimentel está clarísima sobre lo que hay que hacer aquí. La ex ministra de Educación de el Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, que ahora apoya al presidente Leonel Fernández. Es interesante su opinión, ahí está. La siguiente. Internacionales. Natalidad en China cayó en el 2021. Así es, China de 12 millones por año cayó a 10 millones. Ya ustedes saben los bebés que nacen ahí y la gente que muere también. La siguiente. Familia Martin Luther King pide que protejan el voto. Así es, y es interesante, sobre todo en este acto producido en el día de ayer y en su día, allá en Washington, D.C., la nietecita le cantó a su abuelo pidiéndole a los senadores que aprobaran en el día de hoy el derecho al voto de la minoría. Una jovencita de 13 años. Ya ustedes saben. La siguiente, señor director. El primer ministro de Haití pide evitar las luchas por el poder. Bueno, ese está lejos de la patria. Seguimos para adelante, señor director. No tengo comentario. De esta sí. Revista. El Padrino, película que vuelve a los cines para celebrar sus 50 años. Bueno, eso es interesante. Vamos a tratar de verla nuevamente. Yo que no me he puesto a verla bien, ahora voy a aprovechar para verla. Dios mediante, que nos dé vida para verla. El Padrino. Así es. Vamos a la siguiente, señor director. Primera película dominicana que se filma en Francia. Bueno, este es un punto interesante. Si es la primera, ahí ustedes la tienen. Hoy ustedes saben que no estamos dando muchos detalles porque ya prácticamente llegamos al final del periódico. Yo lo invito a que lean toda esta parte, pero no quiero dejar el Big Papi. Vamos a ver la portada del deporte, por lo menos. Bueno, las Yo sé que expectativas todavía de los votos de Ortiz Voz a Compersan. Yo creo que todavía Crespo también está contento con este punto estratégico del deporte, el apoyo a la juventud y
la grandeza de este hombre que ya entra dentro de ese escenario porque ya supera la votación requerida. Eso va a ser algo de alegría. Espero que hagan esa avenida a los beisbolistas cuanto antes y le hagan a Pedro Martínez y a él una estatua en vida, que la vean, no después que mueran, ahí en Mano Guayabo y esa parte esenciales. Los juegos continúan, vamos a ver la pizarra en portada. Dale un poquito más para arriba, Ale, o más hacia abajo. Vamos a ver los juegos. Ahí ustedes lo tienen. Ahí ustedes lo tienen, los juegos completos. Vamos a una breve pausa, señor director. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña, protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero hombre precavido vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Síguenos en Instagram, Facebook, también en Twitter y en YouTube. Encuéntranos como Democracia TV RD y sé parte de todo el contenido digital que te ofrecemos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, señor director, ya aquí integrado en el equipo de este programa especial el día de hoy, dedicado sobre todo a uno de los diputados más carismáticos que tiene la capital, Tobías Crespo, un joven talentoso y que va cada día más en superación y sobre todo un alumno aventajado del presidente Leonel Fernández, y eso es interesante. Son aportes para la nación dominicana y sobre todo el crecimiento de él, de nosotros y de todos ustedes que van a estar disfrutando del pensamiento de este joven extraordinario, de la fuerza del pueblo, de nosotros de aquí del distrito, orgullosamente. Y empezamos. Bienvenido, Tobías. Buenas tardes, doctor. Gracias por invitarme. Con esas palabras de introducción lo pondré de vocero de nuestros proyectos siempre. Realmente con esas palabras y alta valoración nos sentimos muy agradecidos, Sureli, Efigenio, y también a todos los televidentes. Gracias de nuevo por invitarme y presto siempre, doctor, a responder las preguntas, las inquietudes de cada uno de ustedes. Así es, no, lo que pasa es que la capital dominicana y el país, uno automáticamente sube el Twitter o sube el mensaje a las redes, pues automáticamente la gente pone atención. Y sobre todo por las actuaciones. Cada quien
va haciendo su historia y la historia se escribe día a día. Entonces, Tobías, ayer el presidente Leonel Fernández, vamos a ver si lo ponemos en pantalla el presidente, Ale, a ver si es posible. El presidente Leonel Fernández viene dando contribuciones a la nación dominicana con una serie de artículos publicados en las diferentes redes sociales, porque todo lo tomamos para analizarlo dentro de los puntos de la perspectiva de cambio, sobre todo en América y en el mundo, porque si las cosas no se hacen bien, pues obligatoriamente hay que cambiar. Y él pone como ejemplo el tema de Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, que es el que a mí más me choca, que siempre he analizado que él debió ser el presidente del Brasil y no Michel Temer dentro de ese renglón, pero cada nación nos respeta esas opiniones en base al trabajo que hace cada presidente. Entonces, dentro de ese parecer también habló de cada uno de los presidentes, sobre todo del Perú, de Honduras y de un sinnúmero de países que él plantea la alternabilidad en la política. Ese punto a todo el mundo le llamó la atención en el día de ayer. ¿Qué opina este joven prometedor de la nación dominicana, Tobías? Bueno, en ese artículo el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, analizaba los procesos que se han estado dando, como muy bien usted explicaba, en cada uno de los países de América Latina, sobre todo los que han tenido últimamente procesos electorales y donde ha habido una vuelta hacia partidos progresistas, algunos le llaman de izquierda, ¿verdad?, o de centro izquierda, y donde ese fenómeno que analizaba el presidente Leonel Fernández se proyectaba que podía pasar en las próximas 2 elecciones que se darían, por ejemplo, precisamente en Brasil, que es la más próxima, y creo que también no sé si en Perú o en Uruguay, que hay unas elecciones también para elegir presidente, y donde estos tipos de partidos encabezan la preferencia y que las proyecciones indican una alternabilidad, como bien usted dice. La Fuerza del Pueblo, dentro de lo que es su declaración de principios que está establecido, lo realizamos el año pasado, que precisamente se inició el primer congreso constitutivo de la Fuerza del Pueblo del profesor Juan Bosch, se definió precisamente como un partido progresista, un partido democrático, participativo, y donde estas corrientes de pensamiento que generalmente se están dando, tienen un símil con el partido que fue creado precisamente y liderado por el doctor Leonel Fernández. Vamos a ver los acontecimientos, cómo se van desarrollando, porque en definitiva usted muy bien lo habló, de que aunque la política es día a día, hay acontecimientos que se van planificando, se van proyectando, hay ciclos y tendencias que se van produciendo, y sobre todo que en política es muy importante los aspectos económicos. Yo siempre recuerdo cuando seguía mucho al profesor Juan Bosch, que fue nuestra inspiración para entrar a la política, de que él decía que si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Entonces, precisamente lo que no ha estado muy bien en el mundo entero, no solamente en República Dominicana, y es producido por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha llevado a que la mayoría de los países en sus inicios, ¿verdad?, estuvieran una etapa de confinamiento, y donde ya con la reapertura se han estado desplazando y movilizando una gran actividad económica que se proyecta que, a diferencia de lo que pasó en el 2020, de cómo concluyó el 2021, pues crezcan de manera promedio por encima de lo que había ocurrido en el 2020, ya con un nivel de inflación muy elevado que está castigando a todas las economías del mundo. Qué interesante este análisis. Dentro de ese mismo renglón, ¿cuál es la posición de Tobías dentro de lo que son los parámetros para este nuevo año? ¿Qué desafío hay? ¿Qué proyecto de ley hay
porque ya con esta claridad dejamos al presidente Leonel Fernández hasta ahí. Estamos claros con eso. Si no se trabaja bien, es para afuera que va. Estamos claros con ese punto. ¿Oyeron? Para que estemos claros en eso. Si usted el doctor me completó la palabra. No, porque no es que te complete la palabra. Es que, por ejemplo, en el caso, yo soy seguidor de Lula, ¿verdad? Siempre vivo chequeando la noticia en el mundo entero. Pero si usted hace un trabajo bien, usted merece ese reconocimiento y el pueblo se volca hacia ti. Se legitima. Ahora, hay momentos todavía que tú aspiras y tú dices, pero donde quiera que voy es negativo. Entiéndeme. Pero hay momentos que es como una fiesta. Entonces, ese punto es interesante. En cuanto a la pregunta, debo decirle que nosotros queremos informar desde aquí que la gente generalmente reconoce nuestro accionar en el Congreso. Antes de ser diputado, yo fui director general de Tránsito Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas durante 6 años, y desde ahí nosotros prometimos la Ley 6317, que es una de las normativas que nos ha dado mayor nivel de simpatía o de aceptación dentro de la República Dominicana y fuera de aquí, porque también esa ley ha sido valorada en América Latina como una ley modelo, un código de 360 artículos y 32 reglamentos. Pero también, doctor, y usted que hablaba de Duarte, el mes de octubre pasado venció el plazo que dimos de 2 años. Yo fui el autor y proponente de la ley 193-19, que oficializa las fotos de los patricios Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco Rosario Sánchez como las imágenes, como únicas obligatorias en todas las instituciones del Estado, entiéndase, recintos militares, policiales, escuelas, bibliotecas, oficinas gubernamentales, instituciones centralizadas, autónomas, descentralizadas, todos los poderes públicos y en todo el servicio exterior donde haya una representación del país, deben estar de manera obligatoria estas 3 imágenes como una forma de garantizar para las próximas generaciones esa imagen de los patricios. Y digo esto porque me imagino que algunos de ustedes ha ido, por ejemplo, a Venezuela y a Colombia, y la imagen que hay de Simón Bolívar es la misma, es única. Sin embargo, nosotros ponemos, como dicen, googleamos, que ahora es un nuevo término que se utiliza en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Así es. Y ahí usted pone la imagen del patricio y usted va a encontrar más de 30 y pico de imágenes. Y eso, en definitiva, va disminuyendo, reduciendo la fijación de esa imagen de los padres de la patria, y sobre todo que muchas veces creemos que los padres de la patria es la foto que está colgada del presidente de la República de turno, ¿verdad? Que no es tan prohibida, pero por lo menos estas 3 deben ser obligatorias. Eso es por un lado. Y esa ley le da un mandato a Efemérides Patria, al Instituto Duartiano y a la Academia de Historia de la República Dominicana, esas 3 instituciones, para que buscara el mecanismo de fijar estas imágenes. Esa ley fue sometida por nosotros hace unos años y se promulgó en el año 2019, creo que en el mes de noviembre. Es importante que en este mes de la patria, que empieza a partir del 26 de junio, que es el natalicio, de enero hasta, algunos dicen el 27 de febrero, algunos creen que deben extenderse hasta marzo para incluir a otros patricios, ¿verdad?, que nacieron el mes de marzo. Pero también nosotros somos el autor de la ley 35-18, que oficializa el 23 de septiembre, Día del Atleta en Condiciones Especiales, para fomentar la actividad deportiva, las competencias y las disciplinas en todas las discapacidades. Un acontecimiento que generalmente se da en todo el mundo en el mes de septiembre, porque ya están abiertas las clases, y donde los atletas en condiciones especiales pues compiten y también van a escenarios internacionales. Esa ley, que también fue promulgada y aprobada, es de nuestra autoría. Estos 3 proyectos, y ahora que usted vio que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que regula la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva y el sistema braille como sistema de lectoescritura para las personas con discapacidad visual, que ya la hemos aprobado. Esta es la 6ª ocasión, esperamos que sea la última. Se ha enviado 5 veces al Senado de la República, ha perimido
Y aquí queremos hacer un llamado a nuestros colegas congresistas del Senado, porque hay muchos que fueron diputados conmigo en periodos anteriores y que hoy son senadores, que votaron por esa pieza cuando fueron diputados, porque en esas 5 ocasiones este proyecto de ley ha tenido una gran virtud, que ha sido aprobado de manera unánime. Nadie le dice que no, ningún congresista, entendemos nosotros, le dice que no a la discapacidad. Ha tenido el apoyo de todos los partidos políticos sin distinción. Es un proyecto que busca derribar barreras de comunicación para las personas sordas y ciegas, que aunque los términos se han utilizado de manera menos discriminatoria, ¿verdad? Es un mandato de las Naciones Unidas que aprobó en la Convención de los Derechos de la Discapacidad y una resolución posterior que ordena a todos los estados a tomar las medidas legislativas y administrativas para derribar barreras de comunicación y garantizar derechos, sobre todo el derecho a comunicarse, a expresarse, a ser oído, a ser escuchado, a que las instituciones públicas, por ejemplo, este proyecto de ley, aparte de oficializar estos 2 sistemas de comunicación en estas comunidades que ya lo están esperando, incluso algunos han tenido que recorrer desde el Parque Duarte hacia el Congreso en protesta para que nosotros finalmente por omisión, ¿verdad? Y ANSORDO, que es la Asociación Nacional de Sordos, incluso fue al Tribunal Constitucional para reclamar que por omisión nosotros los congresistas como un todo, vamos a hablar de las 2 cámaras, ¿verdad?, aprobemos ya definitivamente esta ley, porque esto es de derechos humanos y garantiza derechos hacia estas comunidades. Fomenta la formación de los intérpretes del lenguaje de señas, que es un mecanismo importante para mejorar la educación, no solamente la comunicación, porque hoy muchas personas con discapacidad auditiva, en general cuando tienen sordera completa, tienen que pagarle a un intérprete que en muchos casos cobra de 30,000 a 40,000 pesos, tiene que hacer, como dicen, serrucho, cuando la gente se pone a beber, ¿verdad?, que hacen unos serruchos, sí. Tienen que hacer serrucho para poder entre 5, entre 7, poder compartir los gastos que representa el pago de un intérprete para hacerse licenciado en Derecho, profesional, y que en muchos casos estos intérpretes en República Dominicana nadie los forma, es decir, no hay un ente oficial. Aquí nosotros estamos estableciendo en la ley que el CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, la MESID, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es que, ¿verdad?, homologa las profesiones y los institutos de técnico superior, el Infotet y el Ministerio de Educación deben encargarse de fomentar la formación de mayor cantidad de intérpretes de lenguaje de señas como una forma de vincularlo al sistema educativo, no solamente preuniversitario, sino universitario. También la ley o proyecto de ley establece que las instituciones del Estado, y eso yo lo viví, doctor, cuando fui director de tránsito, nosotros le dimos el lenguaje de señas a toda la oficina de servicio al cliente, se le traducía la charla a los sordos, al lenguaje de señas, todo el personal mío dio el lenguaje de señas. Yo tengo la vivencia de que mi hermano mayor fue sordo, fallecido, mi mamá fue maestra de retardo mental y de sordo. Hay una escuela en Asua, que pienso ahora visitar con mis hijos el próximo viernes, si Dios me lo permite, que tiene el nombre de mi mamá, porque aunque ella vino aquí a estudiar educación especial y a formar a mi hermano, pues falleció hace 34 años y volvió a Asua, para darle a Asua lo que ella tuvo que venir a buscar aquí con mucho esfuerzo. Es decir, que es un proyecto de ley donde nosotros tenemos, y es lamentable que nosotros tengamos que tener experiencias como esta, ¿verdad?, para preocuparnos por la discapacidad, porque casi todo el mundo tiene una persona en condición especial. Esa ley también, este proyecto de ley también permite que las instituciones que dan servicio al público establezcan las informaciones auditivas y visuales para estas comunidades. Pero también, no sé si usted ha visto que en la Cámara de Diputados estamos ya dando el ejemplo, porque si nosotros somos que aprobamos la ley, debemos dar el ejemplo, así esperamos que sea en el Senado de la República. Ya empezamos a traducir la sesión al lenguaje de señas. Se contrataron 2 intérpretes, uno en la mañana y uno en la tarde, para transmitir la sesión en vivo, para que estas comunidades pues reciban la información, las discusiones, los debates en línea de la transmisión que se está dando. Pero también hace un tiempo la Cámara de Diputados ya había traducido los 277 artículos que tiene la Constitución de la República al sistema braille. Nosotros hicimos una propuesta que ya se está haciendo en la Cámara de Diputados, que son medidas administrativas que no tienen que esperar una ley,
ley para que también se traduzcan estos 277 artículos de la Constitución al lenguaje de señas, para que las comunidades ciegas y sordas entiendan ahí cuáles son sus deberes, sus derechos, y tengan ahí todo un conocimiento de la Constitución, que es la Carta Fundamental. Pero también el proyecto de ley busca que se establezca el lenguaje de señas dominicano, porque la lengua de señas es autóctona de cada país. Cada país, aunque hay un lenguaje de señas internacional, cada país tiene sus señas que son intrínsecas, y eso permite garantizar el tema lingüístico y cultural de una nación. Y a la vez también establece que el Ministerio de Educación y la MESI, junto con el CONADIS, deben fomentar las ayudas pedagógicas, andragógicas o metodológicas para que las personas, en el caso específico, por ejemplo, de las personas ciegas que han perdido la visión de manera completa, se le puedan asignar a través de las políticas sociales, de los programas sociales, los software de traducción. Hay unos software que traducen de texto a sonido y de voz a texto, y las personas ciegas pueden ir a la universidad, graduarse, y hay ejemplos de gente que han utilizado estos software en su computadora, pero cuestan en dólares. Es como la prótesis. No sé si ustedes han visto los sordos que tienen, por ejemplo, hipoacusia, pero es del oído medio, no del oído externo ni del oído interno, y estas personas con audífonos pues pueden escuchar, pero estos audífonos fácilmente cuestan de $3,000, $4,000 y hasta $6,000 y $7,000 para ambos oídos. Es decir, que las personas en condiciones de discapacidad, una gran parte están en el primer y el segundo quintil, es decir, son personas pobres, vulnerables, que aparte de tener esta condición, pues tienen pocos recursos. Así es. Bueno, recuerden que estamos conversando con Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, pero ya yo no lo voy a llamar de la Fuerza del Pueblo, yo lo voy a llamar del país de todos nosotros. Al final el pueblo es todo el país, y la Fuerza del Pueblo lo que busca es aglutinar a todo el país, a todas las fuerzas vivas. Correctamente. Diga, don Efigenio. Yo quería hacer una pregunta, diputado Crespo. En el gobierno de Leonel Fernández se hicieron los túneles y elevados de la 27 y la John F. Kennedy, con el objetivo de agilizar el tránsito este-oeste y viceversa. Y todos sabemos del caos que existe en esas dos vías, en ambas direcciones. ¿Qué sugerencia usted tiene al ministro de Obras Públicas para agilizar verdaderamente el tránsito en esas dos vías? Bueno, pudiéramos dar dos al Ministerio de Obras Públicas y una a la DGCEP. En primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas debería, esos túneles y esos elevados, prolongar el muro que va, si el corredor es exclusivo, la entrada y la salida es lo que dificulta y crea el embotellamiento. Ustedes lo ven incluso en el puente Juan Bosch, que inmediatamente usted se ve al elevado, ¿verdad?, de la 27, ya el tránsito fluye más expedito. Eso ocurre en el 9, por ejemplo. Yo me crié cerca de los Jardines del Norte, y por un problema de diseño que hay en el puente seco ahí, que todavía hay un espacio para ampliar los carriles, se puede lograr en ese punto, por ejemplo, que aprovechando esa isleta se amplíe los carriles. El muro que viene de la Núñez de Cáceres hacia el 9, donde está la terminal, prolongarlo para que los vehículos que vienen de la Luperón no entren ahí, que provocan un congestionamiento que se devuelve hasta la Núñez de Cáceres. Entonces todo el que llega ahí, que ve ese entaponamiento, busca a través de los jardines, por ahí por la calle, lo que le llaman las Jardines Colgantes de Babilonia, la Fontainebleau y la Kioto, buscan buscar hacia Arroyo Hondo, botar el tapón de la Kennedy para irse hacia los próceres, y eso se arma un pandemonio de 5 de la tarde hasta casi las 8 de la noche, y eso puede, Efigenio, resolverse muy bien en el punto del puente, prolongando esa isleta y también aprovechando que en el puente, en el medio, hay un diseño que se pudiera aprovechar para ampliar los carriles de 3. Cuando tú pasas del 9,5, ya te darás cuenta que si vas hacia el elevado de Mano Guayabo, se descongestiona, porque el cuello de botella ahí está en el 9. Pero eso también pasa en otros elevados y en otros túneles cuando la gente quiere salir.
y en el caso de la DGCET, que una vez, porque nosotros vemos que la DGCET, por ejemplo, en horas pico, porque tú tienes horas pico y horas valle, aunque ya en la República Dominicana la gente dice que todas son horas pico, la DGCET pone unos conos que muchas veces la gente irrespeta. Cuando tú ves que la DGCET pone esos conos, fue que el diseño en ese momento debía proyectar la isleta. Entonces, si los elevados y los túneles son corredores exclusivos, ahí a veces se montan camiones que están prohibidos, motores que retrasan, y entonces eso, si el carril es exclusivo, es exclusivo. El que vaya a la derecha, que vaya a doblar, que coja desde temprano el carril de la derecha, porque para eso es que hay salida. Son de las recomendaciones que yo daría tanto a obras públicas como a la DGCET. Usted lo que propone entonces que en lugar de donde están los conos esos plásticos, pues se prolongue con el muro Jersey. Claro, es que si tú prolongas con el muro, ya no hay necesidad de los conos. Porque mira que lo que pasa con el imprudente, que las personas que son prudentes, que respetan el derecho de los demás, que respetan la vida, que saben que el derecho de uno empieza donde termina el del otro, cumplen con la ley. Pero lamentablemente hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero la única forma que tiene un imprudente de entender es con una barrera física. Cerrándole. Eugenio, espero que el ministro y el director de la DGC estén escuchando. Lo digo esto, Eugenio, porque en este país a veces uno ve, y cuando yo fui director general de tránsito, yo fui el que implementé las boyas. Ustedes recuerdan en los peajes que implementamos las boyas, los reductores de velocidades, que eran varios, porque pusimos el carril en contraflujo para que tú nada más pagaras de un solo lado. Pero se nos estaban estrellando los vehículos porque venían a alta velocidad y no tenían que pararse del otro lado porque ya habían pagado. Entonces tuvimos que poner reductores de velocidad, tuvimos que ponerlo también en otras intersecciones donde hay mucho nivel de conflictividad. Y lamentablemente, no sé si ustedes han visto, Tiradentes, López de Vega, Ortega y Gasset, tuvimos que proyectar con unos muritos también para que la gente pudiera respetar. Pero déjame decirte, la doble raya amarilla es una barrera física. Cuando se enseña educación vial, te dicen qué significa la raya blanca intermitente, qué significa la raya blanca continua, qué significa una raya amarilla y qué significa la doble raya amarilla. Entonces la gente no entiende eso y lamentablemente las autoridades llegamos al salvajismo de tomar decisiones de una barrera física porque le hacemos las vías, se las señalizamos, les ponemos los semáforos y también hay que ponerle un muro. Le crean la ley, porque yo le estoy en análisis de la ley por la cual te identifican. Cuando yo puse hoy en mi estado y en todas mis redes sociales que tenía Tobia Crespo, no dicen, es el diputado de Leonel Fernández, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del Distrito Nacional. Ese es el diputado de la ley 63-17. Esa era la pregunta, sí. No sabía. Aparte de eso, también el diputado tuyo. Sí. Yo no creo que es un sobrenombre que te llamen el alumno aventajado del presidente Leonel Fernández, tomando en consideración de que él es un revolucionario para mí, ya que ha transformado y ha modernizado todo el país. Tú tienes no solamente este proyecto, mira, está pensando más allá, que es en los derechos de las personas vulnerables, y no tan solo vulnerables, sino que son minusválidos. Pero y ahora mismo olvidado por muchas Sureli, hay 4 más instituciones. que el doctor me preguntó. Lo que pasa es que cuando uno es académico y político a la vez, es difícil resumir en temas tan interesantes, porque son temas también que apasionan a uno, es decir, que le llevan a involucrarse y a entrar en detalles que el tiempo en televisión a veces no nos da. No nos da, sí, tienes razón. Sabes que también te reconocen por el proyecto de ley ciberseguridad. Eres muy famoso por eso. Entonces, en base a eso, hablando de la ciberseguridad, quería saber, ¿qué tú crees que se puede hacer con respecto a la ley que se está haciendo con las personas que están subiendo a las redes sociales? ¿Cómo lo puedo llamar a estos videos que son dañinos a la juventud, que llevan una mala proyección? ¿Qué tú crees que se puede hacer con respecto a la ley de la ciberseguridad con esas personas? Mira, nosotros tenemos el proyecto de ley que lo depositamos,
creo que fue en agosto, al inicio de la segunda legislatura del año pasado, el 2021, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia. ¿Qué hace de la República Dominicana? ¿Qué estipula este proyecto? Es una modificación a la ley 53-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología. Tú sabes que nosotros veníamos desde lo que le llaman el Consejo de Europa del año 2000, propugnando por una serie de normativas y compatibilizar los códigos, los procedimientos para los delitos que tienen que ver con informática, con las redes, porque el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, los entramados, utiliza mucho la tecnología. La tecnología, así como se utiliza para el bien, se puede utilizar para el mal. Entonces, sobre todo en el Internet, que hay lo que le llaman el Deep Internet o el Internet profundo, donde por ahí pasan drogas, terrorismo, trata de mujeres, dinero, es decir, una serie de delitos y de crímenes que se le dificulta a las autoridades. Entonces, nunca los países van más adelante de los avances de la sociedad a nivel normativo, pero deberíamos, por ejemplo, ir muy de cerca. Siempre los delitos de alta tecnología, los hackers y las personas que utilizan la tecnología para delinquir, se especializan de manera muy detallada en crímenes de alta tecnología, pero ese tipo de maniobras o de manejo está estipulado, es decir, que no hay que esperar, el Ministerio Público y la Justicia no tiene que esperar que se modifique la ley 53-07, que tiene una serie de fallas y de procedimientos que nosotros estamos adecuando, y sobre todo a los últimos crímenes, entendiendo también que paralelo nosotros venimos con un código penal que ya inserta crímenes tecnológicos que no estaban en el código actual, que es el que estamos tratando de sustituir, y sobre todo el procesal penal también, que en muchos casos el tema de las pruebas, de la carga de las pruebas, las evidencias, el peritaje técnico, requiere que el Ministerio Público, los fiscales y los abogados, los jueces, tengan el expertise tecnológico. Es una herramienta importante que nosotros estamos tratando de darle al país para los próximos 20 o 30 años, entendiendo de que así como la tecnología va en avance y tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y una de ellas precisamente son los delitos, los crímenes y las contravenciones. Mira, aquí se está trabajando mucho desde las cárceles, y las autoridades, no sé cómo están trabajando en el sistema penitenciario. Hago relación al último, lo último ocurrido en La Victoria, donde hubo 3 muertos y 10 heridos, donde ahí se entra armas, pero también desde las cárceles, que ellos saben, no solamente en La Victoria, sino de La Vega, hay un grupo de jóvenes que ahí con laptop, con tablet, con celulares, estafan, sobornan y chantajean a muchos usuarios, que la gente no sabe que está preso en una cárcel. Entonces uno se pregunta quién está vigilando y monitoreando el sistema carcerario para que desde ahí haya una fábrica de delincuencia. Entonces, ese es una de nuestros proyectos que estamos trabajando en la Comisión Permanente de la TIC y de Ministerio Público. Vamos a dejar ese punto hasta ahí. Vamos a dedicar estos 3 minutos que nos quedan. Nos quedan 3 minutos. A Duarte. Tú hablaste de la ley y hablaste de la definición. Usted es muy patriota. Del Instituto Duartiano. No, el sacrificio que ellos hicieron es lo que nosotros tenemos que valorar en el tiempo por tener esta identidad. Entonces, como está esa ley, yo estoy totalmente de acuerdo con ese proyecto de ley o esa ley. Es ley ya. Pues si es ley, entonces el Instituto Duartiano, la Comisión de Efemérides de Patria, ¿y cuál otra institución es? La Academia de Historia. La Academia de la de República Historia. Dominicana. Deben ponerse de acuerdo cuáles son las 3 fotos que se van a usar en el mundo. Se le dio un plazo de 2 años, doctor, y lo dejaron vencer. Es decir, que hay un desacato ahí a ese mandato de la ley. He estado en comunicaciones con los actuales incumbentes, me han dicho que sí, pero no sé si esta misma situación que nosotros tenemos con Haití, ¿verdad? El tema de la unificación con el patriotismo, la soberanía y todos los derechos que nosotros estamos reclamando de este lado, pueda levantar un movimiento para que estas instituciones, porque no es tan difícil, es que ellos establezcan los mecanismos para definir ya de una vez y por todas cuál es la foto de Duarte, cuál es la foto de Mella y cuál es la foto de Sánchez. Pero eso es fácil ponerse de acuerdo, porque ahora la tenemos toda en las redes, como quien dice. Y de esas fotografías que están, las mejores que deben elegir.
Y porque, por ejemplo, Ale, lo que pasa es que se habla que de esos patricios lo que hay son réplicas. Habladas, es decir, ¿cómo diría? Dibujadas. Retratos hablados. Retratos hablados. Creo que del único que existe una foto cuando estaba en Venezuela es de Juan Pablo Duarte. De los demás, lo que hay es un retrato hablado, pero no importa el mecanismo que se utilice como diríamos, de reconfiguración de esas imágenes, es que sea una sola, doctor, que cuando usted entre a Google, y no solamente eso, cuando usted vaya a ver un mural, cuando usted vaya a ver una imagen, un busto, una estatua, sea la misma figura, porque la gente al final no sabe quién es ese y se pregunta, pero es por esa distorsión y uno se ríe, pero eso a veces lleva a que nosotros perdamos identidad y perdamos un vínculo con el patriotismo. Así es, definitivamente. Alex, vamos a ver la foto de hoy del periódico El Democrático para que la vea. Mire esta foto, usted la está viendo allá, mire allá. Sí. Son tantas las fotos que ustedes encuentran. Si ya le busca, le pone en Google, si no sé si él puede en línea poner lo que es lo que nos inspiró a nosotros. Aparte de que la gente cree también que viene de la dictadura y de los regímenes autoritarios, que la foto del presidente es el padre de la patria. Pero ese es otro punto positivo en favor de Luis. Eliminó eso. Sí, de pero todas las instituciones. Tiene atrás la de la Virgen de la Altagracia y no tiene la de la foto de los padres de la patria. Tiene la foto de la Virgen de la Altagracia y debería tener la de los 3 padres de la patria. No, pero esa que él tiene es en un despacho. No, él puede tener esa. La que no debe dejar de tener son las de los 3 padres de la patria. No, eso es correcto. Incluso yo tengo una queja, doctor. En la imagen del gobierno se quitó la bandera, que era el membrete que se usaba en los datos oficiales. Un segundito. Y se ha puesto el del Capitolio como la estructura. El Capitolio viene de Estados Unidos, de Washington. Ok. Y es una queja que tengo a la imagen que se está usando. Observe esta imagen. Son diferentes. Usted está observando. Entonces, ahora usted va a Simón Bolívar en Colombia y en Venezuela y es la misma. Bueno, es garantizar para las próximas generaciones una única identidad. Dar las gracias como siempre a don Efigenio Jaques, a Zureli, yo sabía que iba a ser picante, y a don Tobías Crespo, que definitivamente hay que hacer varios programas para poder aprender. A ustedes las gracias, señores, sobre todo a Dios, por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Gracias, Tobías. Gracias a usted.